Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. Almohadilla Ruya Çelik acusada, ¿qué hay detrás de las graves alegaciones que sacuden su imagen? El mundo del espectáculo turco atraviesa días agitados tras la difusión de acusaciones que involucran directamente a una de las actrices jóvenes más comentadas del momento, Ruya Çelik. En cuestión de horas, distintos portales digitales comenzaron a publicar titulares llamativos que hablaban de presuntos problemas financieros, deudas pendientes y supuestas irregularidades contractuales. La rapidez con la que la noticia se propagó generó un auténtico terremoto mediático. Las redes sociales estallaron en opiniones divididas, análisis improvisados y juicios precipitados. Mientras algunos usuarios exigían explicaciones inmediatas, otros pedían prudencia. La gran pregunta que domina la conversación es clara: ¿hay pruebas reales o estamos ante una nueva tormenta de rumores? Almohadilla naturaleza de las acusaciones. Las versiones que circulan no son del todo uniformes. Algunas fuentes mencionan supuestos conflictos económicos vinculados a proyectos anteriores, mientras que otras hablan de posibles desacuerdos financieros con terceros. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido acompañada de documentación oficial presentada públicamente. En el ecosistema mediático actual, la ausencia de pruebas sólidas no impide que una narrativa gane fuerza. El contraste entre la imagen pública de profesionalismo que ha construido la actriz y la gravedad de las acusaciones ha intensificado el impacto. Precisamente esa contradicción ha alimentado aún más la curiosidad del público. El caso se ha convertido en uno de los temas más debatidos de la semana en la prensa rosa turca. Almohadilla fuentes y credibilidad. Un elemento central del análisis es el origen de la información. Gran parte de las publicaciones citan fuentes cercanas o testimonios anónimos. Este tipo de referencias, aunque comunes en el periodismo de espectáculos, suele generar dudas sobre la veracidad de los hechos. La falta de declaraciones oficiales por parte del equipo legal de Ruya Çelik añade un matiz ambiguo. En el ámbito mediático, el silencio puede interpretarse como estrategia, como prudencia o simplemente como respeto al proceso interno de revisión de la situación. Sin confirmación directa, la noticia permanece en un terreno incierto. Aún así, el impacto reputacional ya es evidente. Almohadilla reacción del entorno artístico. En medio del revuelo, el nombre de Halil İbrahim Ceylan también ha comenzado a mencionarse en foros digitales, no como parte de las acusaciones, sino como figura cercana cuyo entorno podría verse indirectamente afectado por la controversia. Algunos seguidores especulan sobre cómo esta situación podría influir en relaciones profesionales futuras. No obstante, hasta el momento no existe declaración alguna que vincule oficialmente al actor con los hechos denunciados. Su nombre ha surgido más como reflejo del interés público que como elemento central del caso. Esta dinámica demuestra cómo en el mundo del espectáculo las reputaciones pueden entrelazarse con facilidad. El simple eco mediático puede arrastrar a terceros al foco del debate. Almohadilla división entre los seguidores. Las comunidades digitales se han polarizado rápidamente. Por un lado, están quienes defienden con firmeza la trayectoria de la actriz y consideran que se trata de una campaña de desprestigio. Argumentan que la falta de pruebas tangibles invalida cualquier juicio anticipado. Por otro lado, algunos seguidores adoptan una postura más cautelosa y piden aclaraciones formales para disipar cualquier duda. Esta división refleja un fenómeno común en la cultura de la celebridad, la identificación emocional con figuras públicas. Cuando surge una controversia, el debate trasciende los hechos y se convierte en un enfrentamiento de percepciones. El caso de Ruya Çelik no es la excepción. Almohadilla el peso de la era digital. La velocidad con la que se difunden este tipo de noticias obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la reputación en la era digital. Una acusación publicada en un portal puede replicarse en cientos de cuentas en cuestión de minutos. Las plataformas sociales amplifican tanto la información verificada como los rumores infundados. En este contexto, la línea entre noticia y especulación se vuelve difusa. Para una figura pública, el daño puede producirse incluso antes de que se determine la veracidad de los hechos. Este fenómeno no es nuevo.
pero cada caso refuerza la necesidad de análisis crítico. Presunción de inocencia y responsabilidad mediática. Hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes que respalden de manera irrefutable las acusaciones contra Ruya Cerik. Tampoco ha habido confirmación oficial que valide los señalamientos. Ante este panorama, el principio de presunción de inocencia cobra especial relevancia. En el ámbito jurídico y ético, nadie debería ser condenado mediáticamente sin evidencias claras. La responsabilidad también recae en los medios y en los consumidores de información. Formar una opinión basada únicamente en titulares puede contribuir a la propagación de versiones inexactas. La prudencia se convierte en una herramienta esencial. Impacto en la imagen pública. Independientemente del desenlace, la controversia ya ha dejado huella en la percepción pública de la actriz. La repetición constante de las acusaciones genera una sombra que puede persistir incluso si se desmienten. En la industria del entretenimiento, la imagen es un capital invaluable. Proyectos, contratos y colaboraciones dependen en gran medida de la reputación. Por ello, la gestión comunicacional en los próximos días será clave. Una declaración oficial o una aclaración formal podría redefinir la narrativa actual. El silencio prolongado, en cambio, podría alimentar nuevas especulaciones. Conclusión. El caso que involucra a Ruya Cerik pone de relieve la complejidad del estrellato contemporáneo. Las acusaciones existen y han sido ampliamente difundidas, pero su veracidad aún no ha sido confirmada con pruebas sólidas. La ausencia de declaraciones oficiales mantiene el tema en un estado de incertidumbre. Mientras tanto, la opinión pública oscila entre la defensa apasionada y la cautela analítica. Lo cierto es que la rapidez de la información en el entorno digital exige mayor responsabilidad colectiva. Hasta que no haya evidencias claras, cualquier afirmación categórica sería prematura. La historia continúa desarrollándose y el desenlace dependerá de los hechos que puedan demostrarse en los próximos días. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.